Mi gente, saludos y bienvenidos a esta clase acerca de la oración. Lo que esto significa para nosotros, los que seguimos a Jesucristo. Que seguimos esta serie en Hechos capítulo 2 y ahora estamos viendo el estilo de vida de los primeros discípulos luego de que se convirtieron. En Hechos 2:42 dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Que ya tocamos la parte acerca de mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles, que no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo. Y ahora estamos en la parte de la oración. La oración, mi gente, es algo muy vital para nosotros los discípulos del Señor. Es tan vital como tomar agua para nuestro cuerpo. Si no tomamos agua, nos vamos a deshidratar. Así mismo pasa con la oración. Mantiene nuestra vida espiritual activa, mantiene nuestra relación con Dios activa. Que definición sencilla de lo que es la oración, vemos aquí que es sencillamente pedirle a Dios. Pedirle algo a Dios o rogar por su intervención. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando, antes de convertirse a Cristo, usted ha orado a Dios antes. Usted, quizás por una situación que lo atormentaba o por una necesidad, tuvo que doblar rodillas delante de Dios y pedirle a Dios que lo ayude en esa situación o que supla su necesidad. O usted es la persona que por primera vez está orando de verdad a Dios, luego de que te has convertido y sientes esa necesidad de acercarte a Dios mediante la oración. Que una definición sencilla de oración es simplemente pedirle a Dios. Tenemos necesidad y se lo solicitamos a Dios. Un punto importante es que orar, a ver si se ve aquí clarito, orar no es rezar. Me refiero a recitar una oración muchas veces. Por ejemplo, habemos personas que hemos orado el Padre Nuestro 5 veces y si no lo haces, no eres justificado delante de Dios, Dios no te va a perdonar o Dios no te va a escuchar. Mi gente, la oración no funciona así. La oración no es una fórmula, es una conversación real con Dios, donde expresamos nuestro corazón. La oración, oramos al Dios vivo. Es un punto importante porque yo veo a veces por la televisión o incluso por las redes, donde gente dice, no, yo tengo una vida de oración, yo le oro a Dios. O simplemente oran, pero que oran a Yemayá o a Buda o a Mohammed o a la Virgen María o los santos. La oración es una forma de adorar a Dios. Estamos reconociendo que el Dios invisible, que es aquel que creó los cielos y la tierra, estamos reconociéndolo como el único Dios. Cuando oramos a otros seres o otras ídolos, incluso a tu abuelita que falleció y piensa que ella te va a escuchar, estamos diciendo que hay otros dioses y no es así. Oramos solamente a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. Que eso es un punto, un detalle bien importante que lo conozcan. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la oración? Si cualquier persona puede orar a Dios, puede elevar, ¿verdad?, esa petición a Dios. ¿Por qué es para nosotros importante los que seguimos a Jesucristo? Pues para nosotros, más allá de pedirle a Dios algo, nosotros oramos a Dios para tener o practicar la comunión con Dios. Que mediante la oración tenemos comunión con Dios. Gente, para esto mismo, el que nosotros podamos tener comunión con Dios, el que nosotros podamos conocer a Dios,
no acerca de Dios, sino conocer a Dios como persona. Para eso mismo Jesucristo dio su vida y derramó su sangre y resucitó y ahora es el mediador entre Dios y nosotros, para que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente. A través de la oración nosotros practicamos esa comunión. No es porque oramos es que tenemos comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios porque Jesús dio su vida y derramó su sangre para que nosotros podamos tener libre acceso. Pero nosotros practicamos esa comunión mediante la oración. Ahora, comunión sencillamente significa común y unión. Bueno, por aquí, como una palabra compuesta, común, unión. Entonces, comunión significa participar con alguien. Comunión significa compartir con alguien. Nosotros estamos compartiendo con Dios en ese espacio. Estamos compartiendo sus pensamientos. Estamos compartiendo con Él nuestro pensamiento, nuestros deseos. Y Dios comparte con nosotros su voluntad. Dios comparte con nosotros su santidad, su naturaleza. ¿Cómo nosotros podemos crecer espiritualmente? La palabra de Dios es una y la oración. Por eso es que los discípulos constantemente estaban en oración. ¿Sabe? Que no solamente era porque la necesidad lo ameritaba o porque tenía una situación y en ese momento era que oraban y si no tenían situación no oraban. No, es que continuamente, día tras día, día a día y constantemente estaban orando porque más allá de pedir es tener comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. So que esto es lo fundamental. Quiero que se lleven esto, mi gente. Ok. Ahora les voy a contar para tener esto un poco más claro. Quiero contarles lo que Jesús practicaba, porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro maestro, nuestro Señor. Y es nuestro máximo modelo a seguir. En cuanto a la oración, Jesús oraba constantemente para esto mismo. Dice aquí en Lucas capítulo 5, verso 15, dice que la fama de Jesús seguía extendiéndose cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. O sea, la agenda de Jesús, cuando él estaba en su ministerio terrenal, estaba muy cargada. Gente venía constantemente, multitudes. Cuando la Biblia habla de multitudes, estamos hablando de más de 1000 personas. Constantemente venían a Jesús para que Jesús los sanara, para que Jesús los liberara de espíritus malignos y para oírlo, oír su enseñanza, oír su prédica. Sin embargo, dice el verso 16, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea, Jesús en medio de esa agenda muy cargada, él aún así sacaba el tiempo y el espacio para estar a solas y orarle a su Padre. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo porque eso fue la importancia que Jesús le dio a la oración. Jesús no hacía nada sin antes haber orado previamente a Dios Padre y luego iba a hacer lo que tenía que hacer. Y así mismo nosotros tenemos planes y queremos contarles acerca de Jesús, cómo Jesús nos salvó, pero en todo lo que vayamos a hacer en nuestras vidas, tenemos que presentárselo a Dios mediante la oración y tener comunión con Dios. Así como Jesús, mientras estaba en la tierra, tenía comunión con su Padre cuando estaba aquí. Y se retiraba a lugares solitarios. Esto era algo que Jesús mismo lo enseñó en Mateo capítulo 6, verso 6, donde dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que hace en lo secreto, te recompensará. So que
vemos aquí una promesa que Jesús está dando en medio de esta enseñanza, que si buscas al Padre mediante la oración, en lo secreto, ponlo por aquí, en lo secreto, Dios te va a recompensar. La oración en lo secreto. Jesús mismo solía retirarse a los montes porque era su espacio preferido para sacar fuera todas las distracciones y tener ese espacio donde puede enfocarse solamente en Dios. Así mismo nosotros, eso mismo dio la sugerencia de que, mira, entra en tu cuarto y cierra la puerta. No haya más distracciones, entonces tú puedes enfocarte en Dios solamente. En lo secreto. No es algo que tú alardeas delante de la gente. Eso mismo enseñó que la gente que son hipócritas les gusta orar en público para que la gente los vea. Pero tú ora en lo secreto para que no alardees eso y no te creas el más justo, sino que enfoques tu atención en Dios. Dios ve todo lo que se hace en lo secreto, tanto lo bueno y lo malo. Y quizás muchos de nosotros en nuestra vida pasada hemos hecho cosas malas en los secretos. Para nosotros que nos hemos arrepentido y creemos en Jesús, hacemos las cosas buenas en los secretos y buscamos a Dios en los secretos. Y Dios nos va a recompensar por ello. Ok, ahora les voy a explicar cómo orar. Y eso mismo, siguiendo ese mismo capítulo 6 de Mateo, enseña lo que la gente conoce como el Padre Nuestro, que no es otra cosa que un modelo de oración que Jesús enseñó para que nos dejemos llevar y sepamos cuáles son las cosas más importantes por las cuales debemos estar orando. Y empezando esa oración, él dijo, incluso antes, él dijo que nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Que antes de que nos acerquemos a Dios, tenemos que reconocer que Dios ya sabe todo lo que nosotros necesitamos. Nuestros problemas, nuestras situaciones, ya Dios lo sabe. Y como Dios es bueno, extremadamente bueno, Dios quiere bendecirnos. Pero Él quiere que confiemos en Él y practiquemos esa fe mediante la oración, pidiéndosela a Él y confiando que Dios va a responder según su voluntad. Y es lo que Jesús enseña aquí, que en el verso 9 donde dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo debemos orar? Como lo habíamos definido, la oración es pedirle a Dios. Y dentro de la oración tenemos comunión con Dios. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos de pedir? Quizás nuestras situaciones, ¿verdad? O nuestros deseos. Nosotros tenemos deseos, cosas que queremos tener. Pero lo más importante que Jesús enseñó que debemos de pedir es la voluntad de Dios. Ponlo por aquí. Aquí está. Nosotros debemos de pedir la voluntad de Dios. Nosotros debemos de pedirle a Dios que su reino, su gobierno venga, que su cultura venga aquí a la tierra y que se manifieste en la tierra como ya se manifiesta en el cielo. En el cielo, no hay violencia. En el cielo, no hay abusos. En el cielo no hay mentira. En el cielo no hay escasez. En el cielo incluso no hay enfermedad. En el cielo no hay rebeldía. Todo está en orden y hay paz.
La voluntad de Dios es que tengamos paz, que todas las cosas en nuestra vida interior, que luego se manifiesta en lo exterior, estén en orden. Y es un ejemplo de lo que es pedir la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es un misterio que nadie puede conocer. Pero la voluntad de Dios es bien clara en la palabra. Por eso es que en el video anterior le enseñé que tenemos que leer la Biblia y tenemos que estar firmes en la enseñanza de Cristo. Porque a través de la enseñanza de Cristo, a través de esa doctrina, es que conocemos la voluntad o el deseo, que es lo que significa la voluntad, el deseo de Dios para con nosotros, para nuestra familia y los pueblos y las naciones. Y conforme a eso es lo que nosotros le pedimos a Dios, los intereses de Dios, los deseos de Dios, queremos pedir que venga aquí en la tierra. Dios es bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Y ese es otro ejemplo de pedir la voluntad de Dios, que se extienda el evangelio, que se extienda las buenas noticias, que la gente pueda conocer estas buenas noticias acerca de Jesús y que puedan responder arrepintiéndose, que puedan responder bautizándose, comprometiendo su vida con Jesucristo. Y así sus vidas y la vida de la familia, la vida de las naciones sean transformadas. Wow. Que al pedir la voluntad de Dios, tenemos que tener la confianza de que Dios va a responder de esa manera. Que tenemos que tener confianza. Que no es otra cosa que tener fe, confiar, creer a Dios. Tenemos aquí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, donde dice que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Mediante la oración en el nombre de Jesucristo. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿sabes? Que estamos pidiendo alineado a su voluntad, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Que Dios nos está dando la certeza aquí de que si estamos pidiendo conforme a sus deseos, y este es algo que estoy reiterando, porque hay veces que nosotros estamos pidiendo cosas conforme a nuestros deseos que Dios sabe que no nos convienen. Creo que en Santiago dice que a veces pedimos mal para satisfacer nuestro propio deleite. Y hay deleites, hay placeres que Dios sabe que no nos convienen. Hay cosas que nos llevan a alejarnos de Dios y Dios no quiere eso. Que por eso es bien importante pedir su voluntad. Y al pedir su voluntad, podemos tener la confianza de que Él nos oye y va a responder. Y nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo por salvación, si estamos pidiendo por la restauración, Dios va a mover la ficha, Dios va a mover su poder y va a hacer todo conforme a su voluntad. Pero se nos requiere de que tengamos confianza, de que tengamos fe. Y junto con la fe, ser perseverante, ser constante en la oración, mantenernos ahí. Los discípulos se mantenían constantes en la oración, no se quitaban. Era una cosa diaria. La oración para nosotros es algo diario. La oración, cuando practicamos la oración, va a haber veces en nuestra vida que vamos a estar en aprieto. Va a haber problemas en nuestro caminar. ¿Sabes? No todo va a ser peaches and cream, como dicen. Jesucristo dijo que vamos a tener persecuciones, que quizás vamos a tener problemas incluso económicos, pero que Dios nos va a cuidar.
Aquí hay un ejemplo en Mateo capítulo 26, donde Jesús, que sabía ya lo que tenía que pasar, que era que él iba a ser crucificado, en ese momento sintió una profunda angustia y una profunda tristeza. Y él recurrió a la oración para poder fortalecerse. Dice aquí en el verso 39, la oración que él dirigió al Padre, donde dice que, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. De nuevo, Jesús, por su profunda angustia en ese momento, decía, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por todo este sufrimiento, que yo sé que tengo que pasar, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Está depositando toda su confianza en Dios, de que Dios va a cumplir la promesa de salvación como Él mejor entiende que debe ser. En ese momento, aunque Jesús pidió al Padre que si fuese posible que no tenga que sufrir todo esto, aún así Él tuvo que sufrir todo eso. Porque el Padre sabía que era la única manera de que nosotros podíamos ser aceptados delante de Él. Luego Jesús dice en el verso 41 que estemos alerta y oren para que no caigamos en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, o la carne es débil. En ese momento, la carne de Jesús decía que se quitara de la misión que Dios le había encomendado. Y el espíritu de él estaba dispuesto, él sabía que tenía que hacer eso. Por eso él dijo que oren para que no caigan en tentación. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, que tenemos que orar para mantenernos firmes en nuestra fe en Jesucristo, frente a todo problema y frente a las tentaciones, a los placeres. Tenemos que mantenernos en oración para no caer en tentación, para no caer en pecado. Mediante la oración fortalecemos nuestra comunión, nuestra relación íntima con Dios. Y así Dios nos va a dar la gracia para poder obedecerle y hacer su voluntad. También le quiero contar de que tenemos una ayuda poderosa en la oración. Y la ayuda poderosa es el mismo Espíritu Santo. O sea, en la parte 3 le había contado acerca del don del Espíritu Santo. De que Dios nos llena del Espíritu Santo para darnos poder, para ser testigos. También es poder para poder orar alineado a la voluntad de Dios. Dice aquí en Romanos 8:26 que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En nuestro transcurso, como había dicho, vamos a tener situaciones difíciles y va a haber momentos en que va a ser tan fuerte que no vamos a saber cómo pedir o cómo orar en X o Y situación. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a orar. ¿Cómo? Un ejemplo es lo que les conté en la parte 3 de esta serie, de que cuando somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a hablar en nuevas lenguas. Una de las razones principales por la cual Dios nos dio ese don de poder hablar en lenguas es el poder orar en el Espíritu. Ahí mismo el Espíritu está orando a través de nosotros a Dios por cosas o por situaciones que nosotros no sabemos qué pedir. O sea, la cuestión es como algo así, nosotros vemos la punta del iceberg, pero no sabemos que el 90% de la situación no lo vemos y el 10% lo vemos. El Espíritu es omnisciente. Nosotros conocemos en parte, pero el Espíritu Santo conoce todo. Entonces, cuando estamos orando en lenguas, a propósito,
nuestra propia voluntad, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. So que otras maneras de orar, lo que es orar en el entendimiento y también orar en el espíritu. Que es oración en lenguas. Y esto tú lo puedes hacer en tu tiempo de espacio de oración, lo puedes hacer mientras estás en el camino, en tu carro, en voz bajita. Lo puedes hacer cuando sea, donde sea. Dios te dio eso para que lo uses. Dios te dio, el Espíritu Santo te dio el don de lenguas para que lo uses en oración. O sea, orando, estás hablando con Dios. Y de las razones por las cuales Dios nos dio eso es para orar la perfecta voluntad de Dios, para edificarnos a nosotros mismos en nuestra fe. Y estamos orando sin cesar, podemos orar sin parar. Estamos orando en nuestro entendimiento, lo que conocemos y lo que no conocemos, lo oramos en lenguas, en el espíritu. So que necesitamos las dos partes. Necesitamos orar en entendimiento, lo que conocemos de la palabra de Dios, lo que nos ha sido revelado de su voluntad, y oramos en lenguas, y también Dios nos puede revelar cosas bien específicas acerca de su voluntad, y nuestra vida va a estar alineada a ella. So que esto es la oración. Voy a orar por ustedes para que ustedes sean bendecidos y puedan estar firmes en su caminar con el Señor. Y así puedan tener un ejemplo también de cómo orar y acercarte a Dios. ¿Okay? Señor amado, te doy gracias, Padre, por cada uno de los que me están viendo estos videos y están siguiendo esta enseñanza. Padre amado, los que están empezando este caminar, te pido que los mantengas firmes en la fe. Dios mío, que ese fuego, ese amor tuyo que están empezando a conocer, Dios mío, que no cese. Señor amado, que puedan acercarse a ti, a orar, y que también pueda expresar su fe a otras personas. Te pido que más personas, más vidas sean impactadas a través de tu palabra, a través del evangelio que nos has dado a nosotros, de que tu Hijo Jesús derramó toda su sangre para que podamos tener vida eterna y ser libres del pecado. Dios mío, que sean bendecidos ahora mismo y que sigan hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. So que sigan hacia adelante. En la próxima parte voy a tocar acerca de la iglesia, o lo que es la comunión unos con otros. Un tema bien importante y que hay confusión, según mi opinión, acerca de lo que realmente es la iglesia. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse, comenten aquí abajo si esto les ayudó, lo que es entender la oración. Y denle share para que otros puedan conocer el evangelio y cómo comenzar a caminar como sus discípulos del Señor. Eso que hasta entonces, Dios les bendiga.